Mediante disposiciones transitorias a la ley urgente de corresponsabilidad ciudadana por efectos del terremoto, Alianza País trata de impulsar el uso de la billetera electrónica del Banco Central, un proyecto que hasta el momento no ha merecido la confianza ciudadana. Está con nosotros Luis Espinosa, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola, muy buenos días a usted y a todos sus televidentes. El principal incentivo que ofrece la ley urgente es una rebaja de 4 puntos de IVA para los pagos con esta billetera electrónica del Central. Al respecto, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, señaló lo siguiente. Veamos. Es evidente que un tema como dinero electrónico genera incertidumbre si es que no existe claridad sobre su aplicación. Lo importante es que el dinero electrónico tenga un respaldo uno a uno con dinero físico, y eso no lo vemos todavía cristalizado en ninguna norma. Se habla de respaldo en activos líquidos. Lo ideal hubiese sido que el consumidor, en vez de cancelar ese 4% adicional o ese 2% adicional del cual se le va a devolver un 4% por el 14% de IVA, que hubiese recibido eso como beneficio directo. Si yo pago con tarjeta de débito, pago 10% de IVA, por ejemplo, eso hubiese dado mucha más movilidad al uso de estos medios, que además tienen su respaldo en los depósitos de los ciudadanos en la banca privada, con lo cual automáticamente se le entrega liquidez a los ciudadanos. ¿La rebaja del IVA doblegará la desconfianza ciudadana o todavía está esto hecho un embrollo? Bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos por qué esta rebaja del IVA. Un gobierno que es famoso por haber subido los impuestos porque sí y porque no, con el precio del petróleo alto y con el precio del petróleo bajo, antes del terremoto y después del terremoto. Un gobierno que ha subido los impuestos en casi cualquier ocasión, de repente decide rebajar el IVA solo por un motivo. Y parece que este motivo es para impulsar el dinero electrónico. ¿Por qué este interés en renunciar al ingreso por IVA para potenciar este dinero electrónico? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que plantear. Si será o no será este incentivo suficiente para que los ecuatorianos confíen en este dinero electrónico, lo tendremos que comprobar. Pero la verdad, como decía el señor Martínez, es que el dinero es confianza. Y este dinero electrónico, a día de hoy, no tiene un respaldo legal claro que permita que los ecuatorianos tengamos confianza en él. Tanto es así que durante todo el año 2015 y estos 5 primeros meses de 2016 apenas ha habido ecuatorianos que han habido billetera con este dinero electrónico porque parece que no confían en él. El Banco Central es un banco depositario de reservas de los bancos privados, de los entes públicos no financieros, del IES. Ese es su antecedente para generar confianza. No tiene relación con el público el Banco Central. ¿Por qué entonces hasta la misma Comisión del Régimen Económico reconoció en su informe a la Asamblea que el problema con este dinero es de confianza? Bueno, en primer lugar tenemos que plantearnos cuál es la función de un banco central en una economía dolarizada. Ese también, puesto que las funciones de depositario del dinero público lo podría realizar un banco privado, lo podría realizar un banco que no necesariamente tenga que ser el Banco Central. Una vez que tenemos un Banco Central, el Banco Central, su principal función es generar confianza en los ciudadanos en cuanto a que el dinero de la dolarización, los dólares en circulación, están respaldados. Para eso, al inicio de la dolarización, hubo un sistema muy eficiente y muy encomiable como fue el cuádruple balance, algo complicado de explicar, pero que era muy claro y se publicaba de manera semanal. Por desgracia, ese sistema ya no existe. Por desgracia, ya no tenemos las mismas garantías de publicidad y de contabilidad que nos permitan garantizar el respaldo del dinero para poder mantener la dolarización. Ahora, el Banco Central no es que no produzca confianza por sí mismo, es que realmente han ido cambiando la ley sobre este dinero electrónico una y otra vez. Primero hicieron la ley, luego hicieron un código orgánico que tenía una disposición algo ambigua, pero que una resolución del Banco Central, y eso es cierto, la aclaró, pero es que luego en una disposición transitoria tercera a algo que no tiene nada que ver con el dinero electrónico, que alguien me explique en qué beneficia a la reconstrucción de Manabí, Esperanza y de Manabí el hecho de que ahora se potencie este dinero electrónico. En esa disposición adicional tercera a una ley ordinaria, modificando una ley orgánica, lo cual también nos da sospechas sobre su idoneidad. Ahora, veamos lo que dice esa ley urgente. Elimina por un año límites y restricciones al dinero electrónico del Central. Estos son dos
El artículo 101 del Código Orgánico Financiero y Monetario señala que es la plataforma privativa del central y que además debe tener el respaldo de sus activos líquidos. Pero la ley deja esta suspensión al libre arbitrio del central y de la Junta Monetaria. Ahora, ese es el problema de fondo, eso es lo que genera la desconfianza, la discrecionalidad de actuar al margen de una ley, porque dice, la ley no se aplica y lo aplicará a su entender la Junta Monetaria. Bueno, veamos por orden. En primer lugar, es la misma ley orgánica que aprobó este mismo régimen y esta misma bancada de Alianza País. Y ahora resulta que a ellos mismos parece que no les sirve su propia ley. En segundo lugar, cuando se dice la Junta Monetaria, parece que está diciendo un organismo técnico. Nada más lejos de la realidad. La Junta Monetaria es un organismo completamente dependiente del Ejecutivo, que lo conforman 10 personas, básicamente ministros del Gobierno. Por tanto, al final depende de la voluntad del organismo. Y además, el Banco Central, según la Constitución de Ecuador, que es una excepcionalidad a nivel internacional, puesto que la mayor parte de los bancos centrales tienen garantizada su independencia, y la Constitución de Ecuador garantiza lo contrario, la dependencia del Banco Central al Gobierno nacional. Entonces el Banco Central está dependiendo del Gobierno. Ahora pueden hacer absolutamente lo que quieran sobre este dinero electrónico. Se les ha dejado completa libertad para que esté respaldado o no esté respaldado. Nos dicen a día de hoy el gerente del Banco Central, no, a día de hoy está respaldado, sí, a día de hoy está respaldado, pero si mañana decide usted que no esté respaldado, no tiene ningún límite legal para que ya no esté respaldado. Si mañana se reúne la Junta Monetaria y hace exactamente lo contrario con este dinero electrónico, no tiene ningún límite legal para dejar de hacer exactamente lo contrario. Y ahora, de pero hecho, voceros de la Asamblea afirman que este dinero electrónico no se aplicará para que el gobierno pague sueldos, contratistas, proveedores, a cambio de papeles del Ministerio de Finanzas, porque eso es una prohibición que está en la resolución 109 de 2015 de Junta Monetaria. Pero esta prohibición no está en la ley. ¿Y qué seguridad hay que la Junta Monetaria no modifique esa resolución, aunque solo sea transitoriamente? Ese sería el problema. Tiene usted toda la razón. Es que antes de la disposición transitoria tercera, los ecuatorianos ya no confiaban en este dinero electrónico, puesto que a lo largo de todo el 2015 y la mitad del 2016 no han decidido abrirse cuentas en este dinero electrónico. Pero es que ahora solo depende de la voluntad de los políticos. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿qué quieren que garantice su dinero? ¿La voluntad del ministro o una ley que sea difícilmente modificable? A día de hoy, el dinero electrónico solo depende de la voluntad del ministro o del presidente Rafael Correa. Y eso a mí me ofrece pocas garantías para confiar mi dinero en él. Prefiero que el dinero esté respaldado, garantizado ese respaldo por la ley. Y a día de hoy no podemos decir que lo esté. Por tanto, ese dinero no produce confianza. En la crisis argentina de 2002, se abusó de la emisión de papeles para pagar deudas del Estado. A este medio de pago se lo llamó patacones, en recuerdo de la moneda que circuló en la colonia antes del peso, incluso aquí en Ecuador también, por la falta de liquidez del gobierno. ¿Podríamos llegar a caer en la circulación de una especie de patacón electrónico? Dios no lo quiera. Dios no lo quiera y nos libre de eso. Por el momento y por suerte todavía estamos bastante lejos de ese nivel. Por el momento y por suerte, para que este dinero realmente tenga efectividad, debe ser aceptado mayoritariamente por los ecuatorianos. Y por suerte, los ecuatorianos, con inteligencia monetaria e inteligencia financiera, desconfían de este dinero. Si los ecuatorianos no lo aceptan de manera masiva, el gobierno no podrá emitir de manera masiva, por tanto estaremos muy lejos de ese escenario. Y cuanto más nos alejemos de ese escenario, es decir, cuanto menos acepten los ecuatorianos este dinero, y es decir, cuanto más garantías legales, no verbales, legales, del gobierno de que este dinero está respaldado, o mejor todavía, que abandonemos ya toda esta idea del dinero electrónico con la que llevamos hablando 5 años y no vamos ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha, mejor abandonemos esta idea, entonces probablemente podremos evitar ese peligro, y es por eso por lo que yo estoy aquí con ustedes, para intentar evitar ese peligro. Brevemente, para dolarización, ¿qué ventajas y qué peligro encierra el uso del dinero electrónico?
El dinero electrónico, si se llama dinero y es un dinero, sería una especie monetaria paralela, distinta o complementaria o distinta al dólar. Ya se habría que ver cómo se iría concretando, y sería un peligro para la dolarización. La dolarización no necesita más defensores que el dólar mismo. La dolarización no necesita más defensores que la garantía que tienen los ecuatorianos de que en los últimos 16 años sus ahorros cada vez valen más. Luego, no es necesario todas estas alaracas o todos estos experimentos extraños que dice el gobierno que es necesario para mantener la dolarización. La dolarización es tan fuerte que se mantiene por sí sola si mantenemos, no tenemos estos grandes déficits fiscales y mantenemos una economía productiva. Luis Espinosa, gracias por su participación en Contacto Directo. Denise. Muchísimas gracias. Denise. Alfredo, como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Mañana regresa Steffi de sus vacaciones. Igualmente, Denise, ha sido un placer estar juntos estos 2 días. Y mañana continuaremos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día. Buen día.